el proyecto Ítaca que la Consejería de Educación y Empleo ofrece como medio, como vehículo para guiar a estas personas en el camino hacia el empleo, ayudarles a superar los obstáculos que vayan encontrando, con el objetivo, sobre todo, de conseguir personas más competentes y que sea más fácil el acceso y la integración de estas en el mundo laboral. Sobre todo, queremos prevenir el abandono escolar, facilitar el retorno a la educación reglada y, en último caso, guiando a través de la formación del empleo cuando sea necesario. Todo ello sin perder nuestro horizonte, que nuestro horizonte es tener personas cada vez más competentes, con más opciones de acceder al empleo y, sobre todo, capaces de contribuir al desarrollo de Extremadura. Son 5 programas iniciales más urgentes con los cuales nos dirigimos a lo más básico, procurando una mínima cualificación para que puedan tener alguna opción en el mercado laboral. Y en esta segunda línea vamos a desarrollar los cursos de competencias claves, que es el acceso a certificados de profesionalidad, tanto de nivel 2 como de nivel 3. Y otro de los programas que ofrecemos en la misma línea de los certificados de profesionalidad es el destinado a aquellas personas que cuentan con experiencia profesional, pero no tienen la formación reglada, no lo tienen reconocido. Y pasamos al cuarto programa. Para ir completando la oferta, vamos a poner en marcha un proyecto piloto que consistiría en impartir cursos para la obtención del certificado de profesionalidad en 4 IES de nuestra región, en horario además vespertino. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar los recursos que disponen este tipo de institutos por la formación profesional. Y como quinto programa, para finalizar, además yo diría que este programa que compone Ítaca referente a la formación en competencias genéricas es un programa muy novedoso y yo diría que uno de los estrellas. Va dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años que están inscritos como demandantes de empleo y que han abandonado recientemente y prematuramente la formación reglada. Hemos detectado que hay 2.000 personas en esta situación y queremos ofrecer un recurso que atienda a todos y todas. La Junta de Extremadura va a destinar a este proyecto, al proyecto Ítaca, una cuantía de casi 8 millones de euros, del cual se van a beneficiar 6.700 personas. Estimamos, además, que en esta primera edición se podrían contratar un máximo de 135 docentes de la lista de interinos.